Gloria a Dios. Buscamos en nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, aunque no vamos a tocar el pasaje como tal, queremos utilizar ese verso como referencia. Poderoso es Dios. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro capítulo 2 versos del 9 en adelante: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Éxodo 19, versos 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Aunque no vamos a tocar el contexto de esa carta de Pedro, inclusive ese pasaje lo hemos tocado antes, sí me gustaría utilizarlo como base para hablar acerca de ser un pueblo diferente. Porque estamos llamados a ser distintos. Estamos llamados a hacer la diferencia. Hay inclusive un cántico que dice: somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Así que Dios nos ha llamado a ser distintos, atrevernos a hacer la diferencia. Y ser cristianos es ser diferentes. Y esto no se traduce meramente en nuestra apariencia, en nuestra vestimenta. Se traduce en cómo reaccionamos ante las circunstancias que nos rodean. Inclusive nuestras reacciones testifican a otros si algo realmente ha hecho el cristianismo en nuestras vidas. Desde el inicio del trato de Dios con Israel, fueron llamados a ser un pueblo diferente, a ser un pueblo especial, a ser un pueblo, un modelo. Así que esta sociedad necesita, la humanidad necesita cristianos que marquen, que impacten, que influencien, que digan sí en un mundo que dice no, y que digan no en un mundo que dice sí, que testifiquen fe en una sociedad llena de incertidumbre, que testifiquen paz en un mundo tormentoso, que proyecten felicidad en tiempos de tristeza, que den amor, oiga, en un mundo lleno de odio, que compartan en una sociedad egoísta, que perdonen en una cultura que llama a la venganza. Dios busca gente que se atreva a hacer la diferencia, que se atreva a ser, oiga, distintos. Y como dije, no distintos en términos de una apariencia, sino distintos en el modo en que nosotros reaccionamos ante las diversas circunstancias, ante los diversos problemas que trae la vida. Porque, oiga, si nos vestimos de saco
pero reaccionamos de la misma manera que reaccionan los que no tienen al Señor, ciertamente no hemos hecho ningún impacto o ninguna diferencia. Y la Biblia trae ejemplos, y hace unos meses atrás tocaba estos pasajes porque hablaba a la juventud. Me tocó ministrar en la iglesia allá en Guaynabo y tocábamos la temática acerca de hacer la diferencia, atrevernos a hacer la diferencia. Oiga, uno de los pasajes que más a mí me apasiona acerca de esta temática es el pasaje de Daniel, donde fueron llevados aquellos jóvenes cautivos a Babilonia. Aquellos jóvenes que fueron llevados a la mala, como quien dice, a un pueblo pagano, con costumbres paganas, con creencias totalmente contrarias a las que ellos habían recibido. Y lo primero que hicieron con estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, fue cambiarle el nombre. Y le cambiaron el nombre: Sadrac, Mesac y Abednego. Y cambiarle los nombres era como querer quitarle su identidad, como querer quitar el propósito que Dios tenía en la vida de ellos. A Ananías le cambiaron el nombre, su nombre era Ananías, el Señor ha tenido gracia. Fue cambiado a Sadrac, la inspiración del sol. A Misael, que su nombre es alguien quien viene de Dios. A Mesac, alguien que pertenece a la diosa Cesar. Y a Azarías, el Señor es mi ayudador. Fue cambiado a Abednego, siervo de Nebo, que era la estrella, oiga, de la mañana. Y la realidad es que el mundo quiere quitarnos nuestra identidad, robarte tu identidad cristiana. La Biblia habla de que no imitemos al mundo, de que no nos dejemos llevar por lo que el mundo enseña y dice. Pero la identidad no es otra cosa que el concepto claro y nítido, oiga, que uno tiene de uno mismo. Yo no sé cómo usted se considera, si se considera feo o bonito, alto o chiquito, bien parecido o mal parecido, pero usted tiene una identidad. Dios lo hizo único. Aún los gemelos que son aparentemente idénticos en su estructura interna no lo son. A Daniel también se le cambió el nombre por Belsasar, aquel que Baal favorece. De Dios es mi juez a aquel que Baal favorece. Y oiga, hermanos, para mantener nuestra identidad cristiana es importante que vivamos la vida cristiana a plenitud. Que entendamos que nada de lo de afuera nos hace falta para nosotros mantener nuestra identidad cristiana. Mire, el vaso tiene que estar lleno, no a medias, no medio vacío. El pasaje bíblico habla de que estos jóvenes se les hizo la invitación de que consumieran o participaran de la comida del rey, que para las costumbres judías era abominable. Y cuando les hacen la invitación, ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y créanme que aquella comida es la comida del rey, ¿oyó? Tenía que ser apetecible, tenía que ser suculenta, tenía que haber cosas allí que a lo mejor nosotros hemos olfateado pero no hemos comido. Algo apetecible. Pero ellos
deciden mejor comer legumbres que con su actitud, oiga, ofender a Dios o hacer algo en contra de su voluntad. Así que se alimentaron con legumbres. Y dice el escrito bíblico, para no entrar en toda la historia, oiga, que estos jóvenes, su apariencia era más robusta, más saludable, más nítida, más bonitos. Entonces, pues ahí algunos utilizaron esos versos para hacer la dieta de Daniel o el ayuno de Daniel. Más adelante, hablando acerca de la persona de Daniel, dice el relato bíblico que el rey y sus líderes hicieron un mandato de adorar una imagen, de postrarse ante ella. Pero dice la Biblia que no obedecieron lo que el rey mandó hacer. En el caso de Daniel, Daniel fue echado al pozo de los leones. En el caso de aquellos jóvenes, oiga, fueron echados a un horno de fuego. Y ni el fuego les quemó, ni el pozo de los leones acabaron con Daniel, porque la Biblia enseña que Dios honra a los que le honran. Así que Dios busca a alguien que haga la diferencia y que se atreva a decir no, a no inclinarse, a hacer la diferencia, a ir por otro carril. Alguien que se atreva, oiga, como dice el apóstol Pablo, que no se conforme a este siglo, que no se deje moldear por el mundo, sino que viva una vida, aunque sea de espaldas al mundo, pero que esté frente a Dios. Y no es fácil, no es sencillo, es costoso, es difícil. Israel fue llamado a ser el pueblo modelo a seguir. Israel fue llamado a ser un pueblo santo, que los otros pueblos vieran, oiga, a través del testimonio de su vida, el Dios grande a quien ellos servían. Pero Israel falló en lo que Dios quería hacer. Atrévete entonces a decir que no. Atrévete entonces a ser distinto, aunque te cueste, aunque se ponga en entredicho tal vez tu testimonio, aunque se ponga en entredicho tal vez tu buena fama. Pero es importante hacer la diferencia. El segundo caso que presenta la Biblia de otro que se atrevió a hacer la diferencia fue el caso de José. Hacer la diferencia, oiga, en un momento tan duro, tan difícil. Si usted lee esa historia de José, un muchacho menospreciado, vendido como esclavo, pero puesto en gracia por Dios. En los momentos más difíciles, oiga, Dios honra, como dije, a los que le honran, y Dios se encarga, oiga, en elevarnos cuando el mundo nos quiere aplastar, cuando el mundo quiere acabar con nosotros. Dios, oiga, se encarga de ponerlos en un lugar alto. La trayectoria de su vida dolorosísima, si dolorosísimo está bien dicho, dolorosísimo, muy doloroso. Y en el mejor momento, cuando había sido promovido, había sido levantado, puesto en un lugar por su fidelidad, por atreverse a hacer la diferencia, por ser un buen empleado, por ser un buen siervo, en aquel lugar, en casa de Potifar, donde le habían puesto sobre todas las cosas, viene la tentación. Y la tentación
Era algo continuo. Yo tengo un escrito aquí acerca de la tentación que escribió un teólogo alemán. Lo hemos utilizado anteriormente. El señor Dietrich Bonhoeffer. Y es tan interesante este escrito que habla de la tentación. Y dice, en nuestros miembros hay una inclinación dormida hacia el deseo, que a la vez es súbito y feroz. Con poder irresistible, el deseo se apodera del dominio sobre la carne. Todo a la vez se enciende, un fuego secreto, ardiente. La carne arde y está en llamas. Da lo mismo si es el deseo sexual, o la ambición, o la vanidad, o el deseo de venganza, o el amor por la fama y el poder, o la codicia por el dinero. O finalmente es el deseo extraño de la belleza del mundo, de la naturaleza. El gozo en Dios se extingue en nosotros y buscamos todo nuestro gozo en la criatura. En ese momento Dios es muy irreal para nosotros. Él pierde toda la realidad y solo el deseo por lo creado es real. La única realidad es el diablo. Satanás no nos llena de odio a Dios, sino con olvido de Dios. La lujuria así levantada envuelve la mente y la voluntad del hombre en la oscuridad más profunda. Se nos quitan los poderes del discernimiento claro y el de decisión. Somos tentados por todos lados. Y oiga, jugar con la tentación. Solamente el darle oportunidad es como un pulpo que nos atrapa. Y luego que nos atrapa, la carne en su debilidad, el deseo, la concupiscencia, nos arropan. Y como dice Dietrich Bonhoeffer, oiga, Dios se vuelve como irreal. Lo único que está presente es el deseo, el anhelo de ceder. Y José se encontraba allí. Y aquella mujer constantemente, la Biblia dice que diariamente venía donde él a tentarle. Acuéstate conmigo. Y oye, ella era persistente. Y mire, tenía que ser una mujer hermosa. Potifar, uno de los líderes egipcios, tenía de dónde escoger. Así que no iba a escoger una fea. Y constantemente la tentación. Oiga, no es fácil ante una sociedad que te dice que sí, que te dice es posible, que te dice hazlo, ante un mundo que te dice si todos lo hacemos, todo el mundo lo hace, Dios es tan bueno. Muchacho, olvídate de eso. Pero oiga, la expresión de José ante la presión de la tentación de aquella mujer: ¿cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a ofender a un Dios, oiga, que me ha amado tanto, que me ha dado tanto? ¿Cómo voy a pecar así contra el Señor? Así que prefirió salir corriendo, porque no jugó con la tentación. A veces nosotros nos ponemos a negociar, a jugar, y nos ponemos a sacar cálculos. ¿Qué voy a perder si no cedo ante lo que el jefe quiere? ¿Qué voy a perder si no cedo ante lo que los líderes, los que están por encima de mí, quieren que haga? ¿Qué voy a perder? Dios siempre honra a los que le honran. Dios siempre bendice a aquellos que están dispuestos a hacer la diferencia. Aquellos que están dispuestos a levantarse, aún oiga, cuando esté en juego su economía, su estatus social.
Dios busca gente que hagan la diferencia y que se atrevan no solamente a ir en el carril contrario que ve el mundo, no solamente que se atrevan a levantarse en contra de la tentación y salir corriendo, de ella. Dios busca gente que se atreva a enfrentarse a sus gigantes. Porque hay gigantes que a veces están deteniendo nuestra avanzada. Hay gigantes, parados en la tierra que el Señor te ha prometido. Hay gigantes que se han adueñado del territorio que es tuyo. Y a lo mejor te has sentido amedrentado. A lo mejor te amedrentan su estatura. A lo mejor te amedrenta su musculatura. A lo mejor te amedrenta lo que vocifera de ti. ¿Qué te dice ese gigante al cual, cada día lo ves frente a ti? ¿Qué habla? ¿Qué te dice ese gigante? Tú no sirves, no puedes, eres un fracasado. ¿Qué te hace sentir? ¿Te hará sentir complejos? ¿Será tu gigante un problema de autoestima? ¿Será tu gigante la opinión de los demás? ¿Será tu gigante un problema de carácter, de poca tolerancia? A veces prendemos de un maniguetazo. Pero la Biblia presenta a un muchachito llamado David y otro llamado Josué y Caleb. Y en 1 Samuel 17 está esa historia fascinante, tremenda de la Escritura. Y habla de Goliat de Gat, aquel hombre tan grande y poderoso, medía como 3 metros de alto. Que lo menosprecia cuando lo ve. Y oiga, David, si usted ve su trayectoria de vida, inclusive cuando era pastor de ovejas, fue menospreciado. Menospreciado al punto que cuando fueron a ungir un rey, ni se tomó en cuenta que estaba por allá metido, hasta que preguntaron si había otro hijo. A lo mejor ese gigante de la autoestima parte de que te has sentido menospreciado y no te han tomado en cuenta. Pero aún menospreciado, era un muchacho que había cultivado una relación con Dios. Se le llama el dulce cantor de Israel. Compuso la mayoría de los salmos. Y vivió una experiencia, gloriosa con su Señor allá en los lugares donde pastaban las ovejas. Allí decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Allí tenía unas convicciones profundas. Y las convicciones profundas, no se dan a conocer si no es en el fil del problema, de la dificultad, en el terreno, donde somos confrontados. Porque decir creer y decir saber, y en el momento en que tenemos que reaccionar, esa palabra se queda solamente en el intelecto y no en la práctica. De nada sirve. Pero David, cuando aquel gigante lo ve y lo menosprecia y le dice: yo soy un perro que tú vienes aquí con palos, con piedras, se atrevió a hacer la diferencia. ¿Por qué la diferencia? Porque allí había un montón de manganzones, de hombres de guerra, de hombres que habían estado en batalla, de hombres, probados.
que cuando vieron aquel manganzón más grande que ellos, tuvieron temor, tuvieron miedo. La gente que representaba, oiga, la guardia de Israel, el ejército de Israel, estaban amedrentados ante aquel gigante. Y vivimos en una sociedad que está llena de miedo, donde gigantes amedrentan nuestra sociedad. Y nosotros somos los David que tenemos que hacer la diferencia. Nosotros somos los David que tenemos en nuestras manos y en nuestros corazones las convicciones de lo que Dios nos ha dicho que somos. Y de que es nuestro lo que Él ha dicho que tenemos. Así que David se levanta, le tratan de poner la armadura de los soldados. Que si hacemos una aplicación de eso, oiga, podemos nosotros decir y entender que nosotros no utilizamos las mismas armas que utilizan los que no tienen al Señor, ni las mismas herramientas. Las armas de nuestra milicia, dice la Escritura, que no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que David se levanta con su onda, con sus piedras, oiga, y con la convicción. Y le dice a Goliat en esa expresión maravillosa: tú vienes contra mí con espada, con jabalina, con lanza, pero yo voy ante ti en el nombre del Señor y yo te venceré, yo te cortaré la cabeza. Oiga, que nuestras convicciones amedrenten a los gigantes a los cuales nos enfrentamos. Que nuestras convicciones, hermanos, las podamos transmitir en actos, en acción. Como decía la confraternidad de jóvenes unidos, jóvenes cristianos, Dios y yo somos que mayoría aplastante. No necesitamos a nadie más. Hace falta gente que haga la diferencia en esta sociedad, oiga, donde los males sociales se levantan como grandes gigantes y parecen ahogarnos. Y parecen llevarnos a un derrotero y llevarnos a la ruina. Y hace falta gente que haga la diferencia. Y que se atrevan a reinventar su destino. Se atrevan, oiga, a decir que sí en un mundo que dice no. La historia de Jabes es una de las historias más cortas de la Escritura, pero más hermosas. Un hombre marcado posiblemente por un nombre: dolor. Usted sabe lo que es que usted nazca y su mamá le llame Dolor. Dolor, ven acá. No Dolores, Dolor. Y no se sabe a ciencia cierta la razón por la cual le llamó de esa manera. Pero oiga, con un futuro incierto, con el panorama nublado, oscuro, Dios cambió la vida de este joven. Y a veces, tal vez, tu forma de reaccionar ha sido así porque has vivido una vida dura. No te has sentido comprendido, poco afecto familiar, rechazo. Palabras que suenan en tu oído y dicen que tu destino es que eres un perdedor, que no lograrás nada en la vida. Jabes fue un llamado a ser un perdedor, ser un don nadie, marcado por ese nombre que no reflejaba bendición ni gran destino. Pero cuando escuchamos su oración y la leemos, vemos que habían convicciones de que algo Dios podía hacer en su vida. Oh, si me dieras bendición.
si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Tu destino puede ser reinventado porque nadie es un punto final hasta que parte de este mundo. Así que no importa, oiga, el destino lúgubre que podía haber para tu vida, el Señor cambia y nos da la oportunidad de hacer la diferencia, de ser distintos. Dios nos da el privilegio, es un privilegio maravilloso que tiene la vida cristiana, de ser transformados, de ser renovados, de ser cambiados, ser restaurados. Y usted sabe la gente que vive en un derrotero y vive en un dolor tan agudo en este mundo. La gente que no ha recibido palabras de afirmación, palabras de amor, palabras que los impulsen a echar hacia adelante. Gente que tiene un corazón lleno de odio. Gente que lo que viven son vidas destructivas, no solo para sí mismos, sino para otras personas. Gente marcada por problemas serios, difíciles. Que oiga, no tienen esperanza, por eso usted tiene que ser la diferencia. La Biblia dice que Dios le otorgó lo que pidió. Y que Jabes terminó siendo más ilustre que sus hermanos. Esa oración denota que él conoció a Dios y Dios cambió su derrotero en victoria. Dios busca, hermanos, a un atrevido que haga la diferencia. Dios busca a alguien que no le tema a las etiquetas, a las mentiras de otros. Dios busca a alguien, oiga, que sepa que los planes de Dios para con su vida son de bienestar, son de paz. Gente que se atreva, oiga, y deje de llorar su pasado y comience a forjar un presente glorioso, un futuro maravilloso. Dios busca gente, oiga, que transmita bendición, que transmita esperanza. Dios busca gente, oiga, que le enseñe a los demás el Cristo que tienen por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué somos diferentes? No es porque tenemos otro ojo. O otra extremidad. Somos diferentes, oiga, por las herramientas que poseemos, por los dones que nos han sido otorgados. Somos diferentes porque el día que creímos, la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Nuestro consolador, nuestro ayudador. Si tenemos el Espíritu Santo, no podemos reaccionar como quien no lo tiene. Si tenemos el Espíritu Santo, la Biblia dice que Él nos ha dado poder. Nos ha dado autoridad, nos ha dado denuedo, nos ha dado dones para que nosotros podamos sobrevivir en este mundo retante y difícil. Oiga, cuente con la ayuda del Espíritu Santo. Que en el momento de reaccionar ante la adversidad, ante aquel que nos golpea, ante aquel que nos difama, ante aquel que nos hace daños, nosotros reaccionamos, sí como seres humanos, pero como seres humanos con el Espíritu Santo de Dios. Un Espíritu Santo que controla nuestras pasiones. Un Espíritu Santo que moldea nuestro carácter. Un Espíritu Santo, oiga, que nos ha dado ese fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza.
tenemos que reaccionar distinto. Y no estoy diciéndole que no sea humano. Somos humanos y a todos nos puede dar coraje. Nos podemos airar, pero airaos, pero no pequéis. Nuestro coraje o nuestro airarnos, dije airarnos, no airarnos. Oiga, no puede ser destructivo, no puede ser para herir, dañar. Somos distintos, oiga, porque poseemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, es espada de dos filos, que penetra, y a mí me gusta como dice la Escritura, hasta partir el alma. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Cargarla no va a hacer la diferencia. Oiga, es leerla, es escudriñarla, es encarnarla en lo más profundo del ser. Oiga, porque cargarla y no internalizarla, usted la puede estar cargando y cuando viene el azote de otro, la puede usar hasta como arma de combate. La palabra que nos guía, que tiene la capacidad inclusive de hacernos perfectos, de hacernos maduros. La palabra profética más segura. En ella encontramos instrucciones, oiga, para vivir vidas ejemplares, para vivir vidas que agraden a Dios. En ellas encontramos, oiga, tanta bendición. En ella encontramos sus promesas. Si hay algo que debe a nosotros motivarnos a hacer la diferencia en esta sociedad o a caminar, oiga, en un carril distinto al derrotero que ve el mundo, son las promesas de Dios, de bendición. Son las promesas de prosperidad. Son las promesas, oiga, de su cuidado todo el tiempo. Son las promesas de su plenitud. Son las promesas, oiga, de su gracia, de su amor. Son las promesas para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros proyectos, para nuestro futuro. Si algo nos debe hacer caminar con la cabeza, oiga, hacia arriba, y no con un espíritu de soberbia, sino con la seguridad de que todo lo que Dios dijo aquí que era para mí es mío. Es la palabra del Señor. Llamados a hacer la diferencia. Porque no solo nos ha dado su espíritu, su palabra, sino que, oiga, nos ha dado acceso a su presencia. Donde podemos tener audiencias privadas con Él, donde podemos ir de rodillas. Qué bueno que el velo se rompió, se rasgó y ahora hay acceso directo a su presencia y allí usted está desnudo delante de Él y Él, oiga, Él tiene bendición para nosotros en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias en su diestra para siempre. Te reta el mundo que te rodea, te retan las circunstancias que te rodean. Ve de rodillas a su presencia. Hoy alcanzarás su cálida presencia que te ayudará a seguir hacia adelante. Toma fuerzas en su presencia. El mismo Jesús tuvo que entrar, oiga, y estar de rodillas allí en Getsemaní, en el tiempo de mayor confusión, en el tiempo más turbulento de su ministerio. Así que no hay razón para estar desesperanzados, estar en ansiedad, oiga, turbulenta. En su presencia vamos a hallar lo que necesitamos para nosotros poder vivir una vida de plenitud, una vida de gozo, una vida de alegría. Hay que disfrutar
de esa oportunidad gloriosa que nosotros tenemos. A diario, a cualquier hora, en cualquier momento, podemos entrar en esa presencia. ¿Por qué somos distintos? ¿Por qué el llamado a hacer la diferencia? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y ser el cuerpo de Cristo es una gran responsabilidad. Representarle aquí en la tierra es un gran privilegio, es un gran honor. Somos sus manos, sus pies, su voz. Con el cuerpo es que se hacen todas las cosas. Así que no solo somos cuerpo de Cristo y es una gran responsabilidad, es un gran privilegio. Porque como cuerpo de Cristo nos tenemos unos a otros. Y teniéndonos unos a otros, nos podemos sanar, nos podemos cuidar, nos podemos sostener, nos podemos sobrellevar. Siendo el cuerpo de Cristo, oiga, no trabajamos independientemente. Así que tu tristeza es mía también. Tu dolor es mío también. Pero tu gozo es mi gozo. Tu alegría es mi alegría. Tus logros son mis logros. Por eso hacemos la diferencia. Porque mientras el mundo vive en un egoísmo, en un individualismo, en un no me meto con nadie ni comparto con nadie y hago lo que quiera y porque cada cual es un mundo aparte, la iglesia es un cuerpo y unos a otros nos necesitamos, nos ayudamos, nos levantamos, nos sostenemos. Así que tenemos herramientas que el mundo no tiene, con quien el mundo no puede contar, Oiga, con esto que nosotros tenemos. Nos une la sangre del Cordero. Aleluya. Nos une el amor de Dios. Nos une el perdón. Oiga, el perdón de Dios. Así que es menester que nos ayudemos unos a otros. Que nos extendamos la mano unos a los otros. Tenemos a Jesús. Y Él es el mayor ejemplo de ir en contra de la corriente. Él fue el mayor ejemplo cuando, oiga, los religiosos iban por un lado y Él iba por otro. Él fue la diferencia, porque allí decían los hombres cuando le escuchaban: tú hablas como quien tienes autoridad y no como los escribas. Porque cuando allí aquella mujer mereció ser condenada, allí el Señor dijo: yo no te condeno. Yo creo que tenemos un reto importante. Y yo creo que tenemos que estar convencidos de lo que nosotros creemos, llamados a ser un pueblo especial, reyes y sacerdotes.